que se han dado con el ingreso de los legisladores a la Asamblea Legislativa. Veamos la siguiente información de la compañera Denise Mora. Proyectos fiscales, en especial el que transforma el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado y el que impone un impuesto de renta del 20% a aquellos sueldos que se ubiquen entre los 2.103.000 colones en adelante, serán una prioridad este año para el gobierno, según el diputado Marco Vinicio Redondo, jefe de la bancada oficialista. Si es necesario, su fracción negociaría la presidencia de la Asamblea a cambio de los votos para que se apruebe una reforma fiscal. Si la oposición quiere tener el directorio y que a cambio de eso desea tener una posición más abierta para el tema fiscal, nosotros con mucho gusto. Don Marco, esa va a ser la prioridad de ustedes, impulsar estos proyectos fiscales del presidente. Van a pedir ustedes que se convoquen a partir pues, de esta semana. Bueno, de hecho ya está dentro de la convocatoria que quedó planteada con el último decreto que rige a partir del día de hoy. Los temas fiscales ya están incluidos. Renta e IVA están esperando un poquito para poder realizar la negociación que haga viable el camino en las comisiones. Pero esta intención no es bien recibida por la fracción de la Unidad Social Cristiana. La diputada Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios, aseguró que la posición de su fracción sigue siendo la misma, la de impulsar y apoyar los proyectos fiscales que no tengan que ver con los de IVA y renta. Bueno, yo creo que por lo menos la mayoría de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana no está dispuesta a vender el país a cambio de una presidencia o de ese tipo de temas que son muy sin importancia. Importancia es meterle la mano al bolsillo de los costarricenses. Con IVA y renta, ¿cómo van a ir ustedes? ¿Cómo están analizando? La mayoría de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana no va a votar ni IVA ni renta. ¿Siguen con los otros proyectos, fraude fiscal, el de exención? Los otros proyectos, contención de gastos, zóquese la faja, con eso respiramos, salimos adelante y no ahogamos más a los costarricenses lo que lo tienen ahogado el día de hoy. Los proyectos fiscales tienen más de un año de estar estancados en la corriente legislativa y aún no se vislumbra un acuerdo para que estas propuestas de ley puedan ser aprobadas en los próximos meses. Bueno, y ayer se produjo también una reunión del presidente con los jefes de fracción. Vamos a tener las declaraciones de inmediato de lo que fue ese encuentro que se dio a partir de las 7 de la noche. Escuchemos las declaraciones de Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia. Tenemos la necesidad de convertir esto en proyectos de ley. Tenemos proyectos de ley para tres cosas básicamente. La primera para temas de control del gasto, la segunda para temas de mejorar la gestión de la tributación y también proyectos para mejorarla, para crear nuevos impuestos que generen mayor recaudación. Bien, y es que aquí en la mañana adelantaba Sergio Alfaro que el presidente va a participar en este proceso, se va a meter en este proceso. Esa reunión fue ayer con su bancada y va a estar muy involucrado, va a ser un llamado a que se aprueben los proyectos dentro de la propuesta de la distribución de la riqueza que debe darse en el país, sobre todo haciendo una clara alusión al proyecto de fraude fiscal. Pero bueno, para hablar sobre el tema hemos invitado a los diputados Gerardo Vargas del Frente Amplio, a Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, a Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional, y está por sentarse con nosotros en la mesa Rafael Ortiz, diputado y presidente de la Asamblea de Diputados del PUSC. Bienvenidos y buenos días. ¿Será posible que el presidente o el gobierno pueda lograr una negociación, Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, una negociación sobre qué proyectos en esta primera etapa, en esta etapa de extraordinarias, se podría llegar a acuerdos sobre fraude fiscal, tal vez no tanto sobre IVA? En realidad lo que don Luis está haciendo, iniciamos ayer en todo lo que es la parte de las conversaciones, él es en estos momentos consciente que la única manera para poder alcanzar esa meta es conversar con los diferentes actores, las diferentes fracciones. Iniciamos con la fracción del Partido de Acción Ciudadana, pero él lo va a hacer con todas las demás fracciones, porque justamente el asunto sobre el cual estamos trabajando no es una cuestión de capricho, como tal vez algunas personas lo quieran ver, sino que es un asunto que de verdad requiere la atención responsable de todas las partes,
porque la situación fiscal en la que nosotros nos encontramos y el riesgo sobre el cual podemos caer es inmenso. Y en ese sentido, el gobierno tiene muy claro que la única manera en que esto se puede alcanzar es a través de las conversaciones, de las negociaciones y ante todo de la búsqueda de acuerdos. ¿Cuáles serían esos primeros proyectos que creen ustedes se podrían salir? Fraude fiscal es esencial. Ese es con el que van a entrar. Ese es importantísimo, además de que ya tiene bastante tiempo de estar en la corriente, cerca de año y 5 meses, y que pues esperemos ya logre madurar. Dependeremos mucho de cuál vaya a ser la posición con que llegue ahora la presidenta de Hacendarios, quien ha sido la que de una u otra manera ha mantenido el discurso dentro de dicha comisión, y pues necesitamos que veamos este asunto con esa seriedad que se merece, y fraude fiscal es uno de los que podría estar saliendo más prontamente de acuerdo a la lectura que nosotros hacemos. ¿Por qué? Primero porque ya se ha avanzado tiene años y 5 bastante, meses, ya pero, tiene, sí, además de eso, el Ministerio de Hacienda ha estado en conversación permanente con los diferentes actores en la comisión, ha tenido una apertura bastante importante, diría yo, en el sentido de que creo que ha logrado estar pendiente constantemente sobre las inquietudes que tengan los compañeros y compañeras, y además de que prácticamente yo creo que el tiempo le está llegando. Iniciar la discusión sobre otro eventualmente nos podría llevar a más tiempo y al final no aprobar ninguno. En estos momentos es el que está en la mesa, es el que debiéramos de sacar. ¿Quiénes apoyarían, don Marco? Es Bueno, decir, excluyendo prácticamente la fracción del PUS que decía Rocibel Ramos, que prácticamente pues, yo al menos creo en frente iba. que inclusive aquí podemos verlo, tanto con Paulina, junto con don Gerardo, cuáles son las posiciones que ellos vienen manejando. En ese sentido, yo creo que ha habido bastante acercamiento, y por lo menos con la fracción del Partido de Liberación Nacional y con los compañeros del Frente Amplio, lo cual a nosotros también nos llena de esperanza, porque esto no se puede hacer con solamente la participación de una fracción. Tenemos que llegar a esos acuerdos y tiene que haber apertura, y por lo menos lo que nosotros hemos percibido es de que de ambas fracciones en este tema hay deseos de que el asunto camine. Hay deseos, doña Paulina Ramírez, diputada del PLN. Bueno, creo que se está refiriendo primero al Al tema fraude de fiscal. Fraude fiscal. En el tema de fraude fiscal hemos tenido importantes avances en el transcurso de este año, y efectivamente hemos llegado a acuerdos con ciertos artículos que estaban en discusión y que pudimos lograr que realmente se concluyera con una posición que satisfaciera en general a la fracción de Liberación Nacional y las otras fracciones representadas en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el día de hoy todavía está en discusión. Yo creo que podríamos seguir avanzando en el tanto se aclare principalmente el artículo que se refiere al registro de accionistas. Eso le iba a decir, ¿qué es lo que no le gusta a Liberación Nacional del proyecto de fraude fiscal? Todavía. Bueno, ahorita ese es el artículo que está en discusión, que estaríamos esperando que realmente Al se nos registro confirme el registro de accionistas. ¿Y por qué no les gusta? La ley de protección de la información que se generó hace poco, realmente se impulsó precisamente para que se guardara discreción o protección sobre los datos de los contribuyentes. Esta discusión se ha generado porque tanto las cámaras de comercio, de industria, la mayoría de las cámaras han puesto sobre la mesa que ellos insisten en que estos datos son muy sensibles y que ellos deben asegurarse de que realmente haya seguridad de la protección de los datos. En este caso, pues, están insistiendo el Ministerio de Hacienda que es un requisito de la OCDE, lo cual estamos pidiendo certeza de que realmente es así, porque hay algunas dudas, se han generado algunos criterios que dicen que no es lo que está pidiendo la OCDE, y en esto estamos esperando el criterio, más bien esperando la respuesta del Ministerio de Hacienda, en donde asegure que realmente esto es lo que está pidiendo la OCDE. Pero nosotros, hasta que no se certifique que se le va a dar seguridad a los datos y la protección correspondiente a los datos de los contribuyentes, no avanzaríamos en este tema. Y adicionalmente que se verifique que la OCDE realmente es esto lo que está solicitando.
Es decir, eso depende si es que la OCDE lo está pidiendo o no, pero desde el punto Son de dos vista... cosas, ¿verdad? Ujú. Adicionalmente se certifique la protección de los datos, es todo, es una certificación de que los sistemas del Ministerio de Hacienda realmente aseguren que no van a tener acceso de ninguna forma y que realmente esto sea certificado mediante una auditoría que se dé de sistemas y que puedan asegurarnos esa seguridad. Es decir, ustedes estarían con la posición que tienen las cámaras en este momento de proteger en los nombres del registro de accionistas. Sí, claro. Pero ¿no sería esto contraproducente de alguna manera? La crítica que se ha hecho y la exigencia que haya registro de accionistas es para lograr evitar la evasión fiscal precisamente. No, por eso son dos cosas. Una es, avanzamos en el tanto que sea tal y como la OCDE lo está solicitando, y adicionalmente que se aporte la seguridad certificando que se va a dar la seguridad para la protección de los datos. Gerardo Vargas, ¿cuál es la posición de ustedes en torno al proyecto de fraude fiscal finalmente? Bueno, buenos días. En primer lugar, decir que nosotros como fracción de Frente Amplio creemos que arrancar este año de trabajo en la Asamblea Legislativa con el tema fiscal debe convertirse en un debate nacional, porque cada vez que se habla de nuevos impuestos en este país causa un efecto en toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo están hablando de nuevos impuestos si los salarios no nos alcanzan ni para comer? ¿Cómo se habla de nuevos impuestos si las carreteras en este país son un desastre? Si no logramos ni rellenar un hueco en el puente Juan Pablo II, o estamos a punto de perder el préstamo para construir la nueva carretera a Limón. Es decir, hablar de tema fiscal en este país no puede verse desentendido de lo que vive la ciudadanía día a día, lo que vive el pueblo día a día. Entonces yo creo que no hay duda de que arrancar el año así con este tema debe generarse un involucramiento de todos los actores de este país, de las cámaras, de los empresarios, de las organizaciones campesinas, de los sindicatos, de los educadores, etcétera, porque al final de cuentas es un tema que afecta a toda la ciudadanía. En segundo lugar, yo también creo, y así lo hemos hablado en la fracción de Frente Amplio el día de ayer, que hay que tener cuidado de que no nos peguemos en la Asamblea Legislativa únicamente en el tema fiscal, descuidando otros temas, otros proyectos que están ahí en la Asamblea Legislativa que son importantísimos y que deben avanzar juntamente con el tema fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el tema de Incofer, que es un tema importantísimo para este país y que está muy avanzado en la corriente legislativa, en el plenario. Nosotros esperaríamos que ese proyecto siga avanzando, que no se trabe. Bueno, aquí estoy con dos Cartagos. El tema de la carretera San José-Cartago o Cartago-San José, un tema muy importante que nosotros también esperaríamos que no se pegue ahí en la Asamblea Legislativa. Está el tema del salario mínimo vital, un proyecto importante. O sea, lo que quiero decir es que el Frente Amplio espera que la Asamblea Legislativa no se trabe en el tema fiscal, dejando de lado proyectos importantísimos que también deben avanzar. En relación con el tema de fraude fiscal, nosotros hemos sido sumamente claros en la fracción de Frente Amplio. Hablar de nuevos impuestos significa lograr que los que nunca han pagado paguen. O sea, en este país hay un montón de gente que se ha especializado en no pagar impuestos. Han evadido los impuestos toda la vida. Entonces, hay que asegurar que los que no han pagado paguen. Y hay que asegurar cerrar portillos que están ahí abiertos, portillos a través de los cuales muchos se han especializado. ¿Para qué? Para no pagar, y han buscado los mecanismos de no pagar. El proyecto de fraude fiscal es tan importante porque es la mejor manera de asegurar cerrar esos portillos para que no sigan defraudando al fisco. Así es que nosotros... ¿Ustedes sí están de acuerdo con que se dé a conocer el registro de accionistas? Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que ese artículo tiene que quedar. ¿Por qué? Porque eso no afecta absolutamente para nada. Yo creo que al final de cuentas... las cámaras dicen que sí, y que se violenta las cámaras... La protección de información. Desde que llegué a la Asamblea Legislativa... Los empresarios dicen eso. Desde que llegué a la Asamblea Legislativa, las cámaras se han opuesto a todo lo que sea evasión, fraude. No sé por qué, pero ellos se oponen a todo lo que es evasión, todo lo que es fraude. Yo esperaría que en esta ocasión
ellos se den cuenta que este artículo es sumamente importante para en este proyecto y que ese proyecto debe aprobarse con ese artículo. Porque, le digo así, ese proyecto sin ese artículo es puro maquillaje, no sirve absolutamente de nada. Es decir, aprobar ese proyecto sin ese artículo, mejor no aprobar nada, no tiene ningún sentido. Es seguir con los portillos abiertos y para que sigan evadiendo el fisco. Aprobar el proyecto de fraude fiscal sin el artículo del registro de accionistas no sirve. Esa es la posición de Rafael Ortiz. Buenos días. Sí es mi posición. Bueno, yo no estoy en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Quiero decirle que creo que es muy importante entrarle a todos estos proyectos que vayan en la dirección de ir atacando todo lo que tiene que ser el gasto. Primero, nuestra posición ha sido muy clara con eso. Todos entendemos que existe un problema, un déficit que se proyecta que va a pasar del 6% del Producto Interno Bruto, pero sin embargo me parece que cualquier sacrificio que se le vaya a imponer a los costarricenses tiene que venir aparejado de un compromiso muy serio, muy firme de parte de las autoridades del gobierno en lo que tiene que ver con el gasto. No se puede pretender que en una economía que está apenas con ciertos indicadores de que va levantando, imponerle impuestos al sector productivo, que lo que va a hacer es que el gobierno al final va a recaudar menos. O sea, los impuestos en una economía que ha estado estancada no son el elemento que necesita el país para generar más empleo, que es la fórmula de ir bajando la pobreza, no hay otra, es con empleo. En esto del fraude fiscal, y el otro día lo comentaba con el señor ministro de Comercio Exterior, no estaba escuchando antes de esto, pero creo que se puede alcanzar eso y me parece un poco, creo que se han utilizado algunos argumentos un poco falaces en cuanto a que es un requisito que la OCDE lo establecía como indispensable para que Costa Rica se adhiera al mismo. Entiendo que la comunicación que va a venir de la OCDE es en el sentido de que los países deben ajustarlo. Creo que tiene que ser algo que las autoridades tributarias puedan tener acceso, pero me parece que la forma, el método es algo en la manera en que está redactado, me parece que se puede mejorar. Se debe establecer claramente una fórmula que evite que vaya a utilizarse esto para desviar, digamos, las obligaciones tributarias, pero me parece que también debe ser de una manera en que guarde ese equilibrio, ¿verdad? Hoy en día los libros de registros de accionistas deben estar disponibles en el caso en que haya una recalificación, pero me parece que la fórmula que se ha utilizado no necesariamente es la que es más adecuada para también proteger lo que tiene que ser ese aspecto en sí de la protección a los datos que deben estar accesibles, pero a la administración tributaria en el tanto exista un riesgo, digamos, de una defraudación. Hace unas semanas acá estuvimos discutiendo sobre lo que representaba algunos indicios de evasión, cuando se hablaba de que un 22% de los grandes contribuyentes, más o menos 98 empresas, presentaban declaraciones de utilidades en cero, de los grandes contribuyentes, los que mueven miles de millones de colones, cifras que no nos caben en nuestra calculadora. Según el informe de la Contraloría, correcto. Y justamente este tipo de normas que se están planteando lo que permiten es establecer esos análisis que al final, como conclusión, lleven determinar dónde se está dando la ilusión. ¿Por qué? Porque este es uno de los grandes problemas. No es solo la defraudación, es la ilusión. Y que dicho sea de paso, la ilusión la hacen aquellos que tienen poder económico. El que tiene una pulpería en el barrio no va a pagar a una persona con un amplio conocimiento tributario para ver si le puede ayudar a pagar menos impuestos. Es el que más tiene, el que tiene la capacidad para eludir. Y justamente aquí es donde nosotros tenemos que empezar a meterle el diente para generar una justicia tributaria, que es algo de lo que también se ha hablado. Y este tipo de normas lo que tienden es a eso. Desafortunadamente, puesta la ley, puesto el portillo, es como normalmente se dice. Y es necesario que tengamos información en manos de la administración tributaria que pueda determinar dónde existen
vicios o eventuales vicios para poder generar su proceso de fiscalización y al mismo tiempo poder recaudar lo que le corresponde y que en buena lid merece la administración tributaria, merece el fisco y al final que genere esa justicia distributiva que nosotros como costarricenses al final queremos. ¿Por qué? Porque siempre se critica de que, y con toda razón, que el asalariado es aquel que no se puede escapar. ¿Por qué? Porque inmediatamente se le hace el rebajo de planilla y no hay manera de poderlo hacer de acuerdo a su salario. En cambio, el que tiene una posición comercial, mercantil, industrial, logra tener elementos de cómo poder generar esa ilusión. Y hacia ahí es donde tenemos que ir. Y también había una discusión inmensa sobre el análisis multifuncional programado y objetivo, que también pretendía en ese momento obtener información que le permitiera hacer una investigación a través de los datos y poder detectar esos puntos en donde se podrían estar dando las evasiones y las elusiones. Y esto nosotros tenemos que trabajarlo correctamente porque es la manera en que le garantizamos a la administración tributaria tener el músculo suficiente para ir a cobrar los impuestos, que es una de las grandes críticas que se le han dado a la administración tributaria a través del tiempo, pero no les estamos dando las herramientas para que efectivamente puedan cumplir su objetivo. No se le están dando las herramientas, Paulina Ramírez, y no está el registro de accionistas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en realidad yo creo que han habido suficientes reformas que se ha hablado en diferentes ocasiones. El 2012, la anterior a esta, también se hablaba que era para poder venir en contra del fraude, la evasión y la ilusión. Sin embargo, no hemos visto avances importantes. Yo tengo otro criterio que creo que la administración tributaria debe modernizarse. Faltan también programas de fiscalización y recaudación adecuados que permitan realmente tener presencia de la administración tributaria. Esto pues nos lleva a que efectivamente pues hayan este porcentaje de empresas que no estén declarando, es por falta de presencia de la administración tributaria. Y lo que más me preocupa es que precisamente siempre recae la fiscalización sobre los que están pagando, sobre los que están contribuyendo al fisco, y no así contra el evasor. No hay programas efectivos que localicen al que no está registrado, al que está evadiendo, al oculto, al que está defraudando al fisco. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque seguimos aprobando leyes y no hay una modernización en la administración tributaria. Debemos de aplicar otros instrumentos como la planificación en la fiscalización, inteligencia tributaria, relacionar datos, hacer análisis económicos que permitan relacionarlos, tener un adecuado sistema, que en eso hemos fallado muchísimo. Hay muy poca inversión en tecnología y sobre todo en administración tributaria. Creo que hay que hacer una inversión importante en tecnología, en sistemas de información geográfica, como lo tienen países desarrollados, que pueden localizar a sus contribuyentes no solamente en forma literal, sino espacialmente, y de esta manera mejorar la recaudación. No solo es a través de las leyes, esto tiene que ir paralelo a una modernización de la administración tributaria. Gerardo Vargas, del Frente Amplio. Sí, yo creo que además de lo que dice la diputada Paulina Ramírez, de que es urgente en este país modernizar todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, también hay un asunto de cultura, de la cultura tributaria en este país. O sea, es impresionante que uno va a un restaurante a comerse algo y le ponen la carta esa para que usted escoja y hay 2 columnas. Y entonces viene el precio de lo que usted se va a comer y entonces dice, con impuestos vale tanto, sin impuestos vale tanto. Y entonces a mí me ha pasado que yo voy a un restaurante y me ponen eso, me dice, disculpe, usted tengo que cobrarle con la columna de la derecha porque usted es diputado, porque si no me puede acusar. O sea, esa cultura de la evasión de impuestos es una cultura que está desde el pequeño hasta el grande. Desde el que compra una pulpería hasta el gran empresario. Entonces, en este país hay que trabajar mucho en la educación de que el pagar el impuesto, sea el que ya pagamos o nuevos impuestos, debe ir en beneficio
del pueblo, pero también eso tiene que ver en la inversión de lo que se haga. O sea, ¿por qué es que la gente tiene tanta negativa a pagar impuestos? Porque es que la gente dice, es que pagamos impuestos, pero no vemos que mejore nada. Todo sigue igual. No hay obras nuevas, no hay infraestructura nueva, no se invierte nada. Entonces, por eso, a veces la negativa es esa de la gente, de pagar, porque la gente dice, no vemos en qué avanzamos. Yo repito, yo esperaría que a partir de esta semana que el gobierno está convocando ya hay 7 proyectos en la corriente legislativa, dice que falta uno, van a ser 8 proyectos en la corriente legislativa que tienen que ver con el paquete fiscal. Yo esperaría que a partir de esta semana en el país se abra un gran debate nacional sobre el tema fiscal, que no dejen ese tema solamente en manos de los 57 diputados y el Poder Ejecutivo, sino que se abra un gran debate, porque me parece que esa va a ser la mayor contribución que se puede dar. Comenzar a debatir profundamente realmente cuáles son los nuevos impuestos que este país requiere y en qué es que los vamos a invertir. Por eso, pero doña Paulina lo que decía es que tal vez no es tan necesario más legislación, sino modernizar programas efectivos, de modernizar, planificar, realizar inteligencia tributaria. ¿Es claro, eso, lo hemos ¿es dicho. eso suficiente? Nosotros en el Frente Amplio... ¿O tendría que estar siempre la legislación? ¿Está usted de acuerdo con eso? No, por supuesto. Nosotros en el Frente Amplio hemos sido claros. Hemos dicho, primer paso, recaudar bien. O sea, este país tiene que cobrar. Si nosotros cobráramos lo que no se cobra, o sea, lo que se evade, yo estoy seguro que muchos de esos nuevos impuestos no se necesitarían. Pero hay que cobrar bien. Pero la de fraude fiscal sí se necesitaría o no. No, por supuesto, la ley de fraude fiscal se ocupa, pero sin ese artículo no sirve de nada. Es un maquillaje. Aunque estuvieran los programas efectivos, la planificación. Sin ese artículo es un maquillaje. Es que la problemática es todavía mayor. Es todavía mayor. Porque inclusive veamos efectos que tenemos ahora. ¿Qué pasa con el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios? En donde nada ganamos con que la administración tributaria haga un proceso de fiscalización si resulta ser que cuando se hacen las declaraciones de oficio, en estos momentos, por un recurso de inconstitucionalidad que tiene bastantes meses de estar en la sala constitucional y que no se ha resuelto, la administración tributaria no puede terminar de cobrar. En estos momentos estamos hablando de que son alrededor de 150.000 millones de colones. Aquí hay una responsabilidad de mucha gente. Y no solamente estamos hablando, ahora que se hace referencia a la parte de los sistemas, porque es algo que también la administración ha venido haciendo. Este año, al cierre de las declaraciones, mostró un crecimiento de contribuyentes y justamente por los programas y los sistemas que se han venido implementando y también las acciones que ha venido tomando la administración tributaria. Y hay otro elemento que tenemos que rescatar y que yo estoy esperando ya ver las cifras finales, pero hubo un incremento superior en los ingresos que el incremento que se dio en los gastos, una situación que no se daba desde hace varios años atrás. Y son cosas que el gobierno ya ha estado trabajando. Y este tema no lo podemos ver separado, no lo podemos circunscribir a que primero tenemos que hacer una cosa antes de poder hacer las otras. No, aquí hay que trabajar todos los flancos de manera simultánea, porque la diferencia que tenemos entre los ingresos y los egresos es muy grande como para poderlas entrar en una sola acción. Nosotros tenemos aquí que ver cómo actuamos en todas las diferentes puntos de inflexión sobre las cuales estamos. Y la administración tributaria ha estado buscando la eficiencia en el manejo y también aumentando su cobertura para el cobro. O sea, no se puede cobrar tal cual estás así. La ley en este momento dice, Marco Vinicio Redondo, la opinión de Rafa Ortiz, por eso se requiere el registro de accionistas y de la ley de fraude fiscal. Yo pienso... Así no se puede cobrar, dice, tal cual está. Bueno, yo comparto la tesis de la diputada Paulina Ramírez. Me parece que la administración tributaria tenemos que enfocarnos en eso y creo que sí, el tema del registro de accionistas es algo que se tiene que perfeccionar. Me parece que la manera en que se presentó, como lo decíamos antes, creo que lo que se ocurre ahí se da un argumento que me preocupé porque me parece que en todo este tema lo relacionan con la adhesión de Costa Rica a esta organización y eso no es, tengo entendido, y no sé si ya llegó a Hacendarios, pero tengo conocimiento que la comunicación que viene claramente no va a ser en el sentido que lo planteó el gobierno.
porque así me lo hicieron saber la semana anterior. No es requisito. No es un requisito, eso depende de cada país, pero a mí me parece, a lo que estoy viendo el tema de una forma más amplia. Yo concuerdo con lo que dice el diputado Gerardo Vargas. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad en este tema fiscal, pero se tiene que abrir un debate muy importante, un debate amplio, no solo con los diputados, sino con las diferentes entidades, las diferentes organizaciones sociales, empresariales, para establecer, yo creo que todos estamos claros de qué es lo que se necesita, o sea, qué es lo que tenemos que resolver, el problema fiscal. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Aquí nosotros quizás hemos planteado un punto de que debemos enfocarnos primero en el tema del gasto, antes de ver lo de los impuestos. Don Marco, me parece que marginalmente plantea el tema que debe ser en conjunto. Bueno, este es el tipo de acuerdo que al que el país necesita llegar, y me parece que ahí es donde quizás tiene el gobierno necesariamente que cambiar un poco tal vez la metodología para lograr ese acuerdo. Hoy, si se pretende llegar a ese punto, tenemos que pasar antes por una serie de etapas que necesariamente son, como cualquier otro tema de gran envergadura en este país, que requieren una conversación entre todas las partes definiendo esto, porque yo quiero ser muy realista en esto, y la política es realidad. En los términos en que está planteado esta hora va a ser bastante difícil. Hay una mayoría en la Asamblea Legislativa que mantiene esta posición, y entonces el gobierno debe buscar la manera de abrir esos espacios para establecer cómo se va a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuáles son esos otros proyectos. Y por supuesto, no estoy hablando solo de un tema de Asamblea Legislativa. Yo creo que el gobierno también, y debo reconocer que en el tema de convenciones colectivas lo han estado haciendo, pero existen elementos fundamentales también en que el Poder Ejecutivo tiene a su alcance la manera de dar una imagen, y me alegra mucho saber esa noticia de cómo se está manejando esos aspectos de la recaudación. Sí. Pero el debate se tiene que abrir, y no puede ser esto a golpe de tambor, no va a ocurrir. Paulina Rodríguez, nos quedan 4 minutos. Bueno, no, para concretar, la posición de nuestra fracción ha sido que en realidad la solución del problema fiscal de este país no puede darse si no se da de una forma integral. Primero, abarcando el tema del gasto, que estamos hablando de todos aquellos disparadores del gasto, pensiones, empleo público y otros temas que se han venido discutiendo. Adicionalmente, el tema de recaudación, fiscalización, reactivar la economía, muy importante, y para generar esa cultura tributaria, si no le damos al costarricense realmente condiciones para que pueda desarrollarse la producción nacional, para que puedan desarrollarse y atraer la atracción de la inversión, pues realmente es muy difícil reactivarla. En eso está la infraestructura, mejorar las condiciones generales de infraestructura, estoy hablando vial y de todo lo que tenga que ver alrededor también de la salud, de la educación, todas las condiciones necesarias para poder desarrollar este país y reactivar la economía. Un minuto. Y por último, pues entrar al tema de la reforma fiscal. Voy a saltar un minuto a Marco y después a don Gerardo, ya nos queda solo un minuto. Así como están las cosas planteadas, están pidiendo un debate y el proyecto de fraude fiscal, entonces no estaría tan seguro en estas extraordinarias. Bueno, yo creo que es algo que tenemos que trabajar, porque es necesario. O sea, esto no es, insisto, un capricho, es una necesidad. Si nosotros no damos respuestas, inclusive hay un elemento que no se ha tocado acá, que es que va a llegar el momento en el que vamos a requerir recursos para poder financiar el presupuesto, en donde se está tratando de llegar al Banco Mundial y al BID, y que también ellos piden cierto tipo de garantías, y la garantía es adelantar en este tema. Y si no llegamos a cumplir eso, para poder tener esos recursos, vamos a empezar a generar presiones macroeconómicas que no le van a servir, ni le van a gustar al costarricense, ni tampoco al inversionista, ni tampoco al productor, y eso al final va a generar un problema muchísimo mayor que si no tomemos nosotros las decisiones en protección de los sectores que hoy estamos tratando de hacer, y que no dejamos que se den las aprobaciones de proyectos tan importantes como fraude. Gerardo Vargas.
Sí, bueno, nosotros en el Frente Amplio creemos que este debate que se abrió al inicio del trabajo legislativo sobre el tema fiscal debe ser un debate que debe darse a nivel nacional. Por eso, fraude fiscal no iría todavía hasta que no haya ese debate y no estén otros proyectos en Fraude juego. fiscal estuvo a final del año pasado a 30 segundos de ser aprobado. Sí. A 30 segundos de ser aprobado. Ahora no se ha aprobado por ese artículo que está. Yo esperaría que al iniciar hoy el trabajo de la Comisión de Hacendarios, de la cual doña Paulina y yo somos miembros, ese proyecto podamos aprobarlo. Ojalá lo aprobemos esta misma semana, si hay un acuerdo de las fracciones ahí representadas. Pero además de fraude fiscal, yo sí creo que este tema debe ser un tema donde debe involucrarse todo el país. A mí me gustaría ver a las organizaciones sociales, los académicos, los empresarios, las cámaras, todo el mundo involucrado, porque no solamente son las decisiones que tomemos los diputados en la Comisión de Hacendarios o en el plenario, sino también cómo construimos a nivel nacional una cultura política, una cultura hacendaria, una cultura tributaria, pero con la participación ciudadana. Este tema sin participación ciudadana es muy peligroso y no acerca posiciones. Tenemos comentarios. Así es, doña Laura, y diputados de comentarios de redes sociales que han hecho las personas que nos siguen a través de Twitter, RTN Noticias, nos dice Leonel Mata, las herramientas de cobro las tienen, solo que los evasores son poderosos y pueden pagar mordidas. También nos dice Sonia en Twitter, ahí tenemos, bueno, Leonel Mata agrega, ¿a cuántos de estos restaurantes, lo que señalaba don Gerardo Vargas, se han denunciado? Supongo que estos no son de renombre. Y finalmente nos dice Sonia, ¿por qué las municipalidades y Hacienda no tienen un registro común de valor de propiedades para el impuesto territorial y solidario, conocido como casas de lujo? Critica el cobro que se hace a este impuesto. Bien, tenemos que terminar ahí, aquí, porque se nos fue el tiempo, pero cerramos con estos comentarios. Nosotros nos vamos a una pausa. Así es, 7:49 minutos.